Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia y cumplir su misión en beneficio de la sociedad. Sus trabajadores pueden estar seguros de que sus derechos laborales serán 100% respetados. Para ellos, la reforma energética significará más y mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional. La presidenta de México sigue trabajando arduamente para que las empresas que fueron privatizadas por los malos gobiernos del pasado regresen nuevamente a manos del pueblo mexicano. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos vuelven a ser del pueblo de México. La presidenta firma leyes secundarias que revierten la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La presidenta anunció que considera un plan de inversiones históricas para la Comisión Federal de Electricidad con 23.400 millones de dólares para fortalecer la generación, transmisión y distribución de la electricidad en todo México. La presidenta de México firmó un conjunto de leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética que revierten las modificaciones hechas en el año 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos se fortalecen como empresas públicas del Estado, lo que les permitirá ser más eficientes y transparentes, rigiéndose bajo el principio de la austeridad republicana. Es una reversión de la reforma del año 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992, donde se recupera el sentido público de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente e históricos estas leyes. Así lo destacó la presidenta en la conferencia del pueblo. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las leyes secundarias permitirán que se cumpla con el Plan México, ya que se tendrá mayor disponibilidad de energía y mecanismos claros de financiamiento público y de la participación de la inversión privada. En el paquete de reformas que serán enviadas al Congreso de la Unión se incluyen 6 leyes principales. Ley de Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos. Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad. Ley de Planeación y Transición Energética, Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector de Hidrocarburos, Ley de la Comisión Nacional de Energía. Además recordó que la reforma constitucional en materia energética hace que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex vuelvan a ser del pueblo de México, ya que se establece en el artículo 28 de la Constitución, en el que no se consideren monopólicas, ya que cumplen una función social de proveer servicios públicos estratégicos. Con estas acciones, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que es una reforma muy profunda, de la cual es de sentirnos muy orgullosos y contentos, porque estamos dando viabilidad al país futuro, al pueblo de México, y la garantía de la justicia energética, y al mismo tiempo, la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Además explicó que como parte de estas reformas, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ya se tiene un plan de inversión estimada hasta el año 2030, que proyecta un estimado de 23.400 millones de dólares de inversión, de las cuales 12.300 millones de dólares serán para la generación de 13.000 megawatts y 7.500 millones de dólares para la transmisión y 3.600 para la distribución. Va a haber electricidad suficiente y la transmisión
de esa electricidad para el desarrollo del país. Porque el día de hoy estamos enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público, público quiere decir que es del pueblo de México, y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE, que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Es una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces nos las va a explicar la secretaria de Energía y después pasamos a sus preguntas, si les parece. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos, como informa la Presidenta, las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos. Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más. Y representan la reversión de reformas, de todas las reformas neoliberales que se implementaron desde 1992 en este sector y que tenían como objetivo la desaparición de las empresas públicas del Estado y la privatización sin control del sector energético. Estas reformas, podemos decir, este paquete de reformas secundarias son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable, sustentable, pero teniendo como centro la soberanía nacional y la justicia social. Este paquete de reformas
En este paquete de reformas legislativas incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se retoma la planeación desde el Estado. Gracias a estas modificaciones podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar e impulsar y regular el desarrollo del sector y también la transición energética. Se expide la Ley de Planeación y Transición Energética como mecanismo rector, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente. Se simplifican los instrumentos y se fortalecen a su vez en términos de planeación, reduciéndose de 15 a 6, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se establece la estrategia, el programa sectorial de energía, se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía, se hace el Plan de Transición Energética, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la CENER y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación. Como lo ha mencionado la presidenta, esta reforma evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación, es decir, se evita la privatización. Se determina que las actividades que realicen estas 2 empresas del pueblo de México nunca pueden ser consideradas monopólicas, como actividades monopólicas, pues cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Esta reforma, también con esta reforma, desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Pemex se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación y donde el control de la empresa era prácticamente, era muy complicado de realizar. Y en el caso de CFE desaparecen las 9 empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales y las 4 filiales que tenían. Esto quiere decir que con la reforma se permite volver a integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente, terminando con la absurda, estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos. Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda, es decir, se facilita su operación y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, como mencioné,
se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se define, se reconoce que la esencia de la CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social, pero también se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Se define, en el caso de la ley del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia con el cual simplemente garantizamos que la propiedad y la generación de energía tenga prevalencia en términos del sector público. La prevalencia será para la CFE, la cual se garantiza desde la planeación, manteniendo al menos el 54% del promedio anual de la generación eléctrica. Y se establece el objetivo de brindar electricidad desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, por lo que se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Para consumo propio se determina la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad, como lo hemos mencionado aquí, de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso. El autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad ahora de entre 0.7 y 20 megawatts con un permiso expedito y sencillo, y un trámite sencillo. Y en cuanto a las 3 figuras para la generación eléctrica, se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la comisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. Y finalmente se mantiene la figura de generador eléctrico para venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Es importante resaltar aquí que se mantendrá el mercado eléctrico, pero siempre garantizando la confiabilidad y la seguridad del sistema por parte del Estado mexicano. En cuanto al sector hidrocarburos, los principales cambios están enfocados también en fortalecer a Pemex, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. También se incorpora el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, y se rescata la producción de fertilizantes gratuitos en beneficio del pueblo y los agricultores más vulnerables de nuestro país. Y se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras. Dentro de los esquemas de inversión para exploración y extracción, es importante resaltar que se suma a la figura tradicional de asignación a Pemex una figura que permite la asignación a Pemex para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual Pemex podrá complementar sus capacidades y financiamiento. Finalmente, con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, se distribuye de mejor manera las facultades, fortaleciendo la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la CENER, y se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la CENER con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética, la cual
tendrá como atribuciones el otorgamiento de permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, el establecimiento de tarifas para todos los servicios asociados, así como la vigilancia del mercado eléctrico mayorista y en lo que respecta a hidrocarburos, todos los permisos de la cadena productiva de gas natural, petrolíferos, petroquímicos, así como el establecimiento de tarifas y seguimiento de precios. Estas reformas a la legislación secundaria que estamos presentando representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país. Son reformas que benefician a todos, benefician principalmente al pueblo de México, pero también benefician fortalecen al Estado y benefician a todos los sectores productivos. Y gracias a ella se recupera la planeación del sector y se hace vinculante para impulsar la transición energética. Lo más importante, se recuperan las empresas públicas del Estado y su papel fundamental para el crecimiento y el desarrollo nacional. Se garantiza el abasto y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Se garantiza la producción de petróleo para avanzar en la autosuficiencia en la producción de combustibles. Se rescata la industria petroquímica y la de fertilizantes y la producción de fertilizantes gratuitos. Se fortalecen las facultades de planeación y regulación en la CENER y se crea la Comisión Nacional para facilitar la operación del sector y se establecen reglas claras y nuevos mecanismos para la participación de la iniciativa privada. Por último, quiero comentar que la presidenta asimismo nos ha instruido iniciar un proceso de consulta que ya iniciamos en semanas anteriores y la integración de grupos de revisión técnica en todos los aspectos que implican estos cambios en las leyes secundarias. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética. Quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008, con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena. Todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto justo
en aquel momento, toquemos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador, se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda de la cual pues, nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México y la garantía de la justicia energética y al mismo tiempo la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la Secretaria de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía y están muy bien pensadas, muy bien definidas y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética. Bueno, pues pasamos a las preguntas si no tienen otra cosa.
Buenos días, Presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 SPR, también Altavoz Radio. Preguntarle e insistirle en el tema energético. ¿Qué va a ocurrir con las concesiones que se dieron a grandes empresas en las rondas petroleras en la época del expresidente Enrique Peña Nieto? Saber si se van a revertir los contratos de aguas profundas y aguas someras. Sabemos que en muchas ocasiones se dieron estas concesiones, pero no fueron explotadas. Saber qué va a pasar con eso, mandataria. Sí, lo está revisando Pemex. La Constitución no establece que haya reversión a lo que había antes, pero lo que es cierto es que no están explotadas. Entonces Pemex lo que hace pues es, y dentro de la ley también, pues cuánto tiempo están así para que en todo caso entre Pemex. Otra cosa muy importante es que antes había rondas, digamos, concursos para licitar bloques y Secretaría de Energía definía a quién le tocaba ese bloque. Ahora tiene tiene preponderancia Pemex. Si Pemex levanta la mano, se le da a Pemex. Entonces esa es una diferencia. Pero no sé si ustedes van a definir, ¿no?, sobre estos. Bien, gracias. Además, preguntarle en el caso de CFE, ¿qué ocurrirá con el proceso acelerado de privatización también que se le dio a esta empresa? No, pues ese se paró desde la administración del presidente López Obrador y ahora pues se va a fortalecer. Es que, miren, Salinas de Gortari dividió Pemex en subsidiarias. Son 4, ¿no?, subsidiarias. 3 subsidiarias. A ver, ¿por qué no explicas, Víctor? Sí, Petróleos Mexicanos fue dividido en 3 subsidiarias: exploración, producción, transformación industrial y logística. Y además tenemos 40 empresas filiales y 10 participadas, con un total de 50 empresas externas al cuerpo fundamental de la empresa, digamos. Con la reforma que tenemos ahora, que es una reforma muy, muy importante, podemos reintegrar nuevamente a la empresa en una sola, de manera vertical y de manera horizontal, para tener mayor eficiencia, mayor productividad y poder tener todo ese mandato social que nos ha instruido la Presidenta de la República a través de la reforma constitucional, que ustedes saben muy bien que se aprobó en noviembre y que ahorita estamos instrumentando, materializando para poder llegar a los objetivos fundamentales de la política energética. El mandato social de Pemex es muy importante. No somos una empresa cualquiera, somos una empresa del Estado, una empresa del pueblo, con un mandato muy claro de aportación a las finanzas públicas, al desarrollo social, al desarrollo comunitario y al desarrollo territorial y regional. De tal manera que esa integración ahora nos va a permitir poder cumplir con estas metas. Entonces es todo un conjunto que vamos a explicar, como dijo la Presidenta, dentro de los próximos 15 días para ver lo que estamos haciendo en términos productivos en las diferentes cadenas y en los diferentes objetivos que se ha propuesto en el Plan Nacional de Energía que encabeza la Secretaría de Energía. Se van a mantener como dentro de la misma empresa, se mantienen, digamos, las cadenas de suministro, exploración, producción, transformación industrial. Ahí vamos a separar en petroquímica, fertilizantes y refinación, y luego seguimos con la parte de la logística. Entonces, pero se mantiene todo dentro de la misma empresa. Víctor daba clases de empresas, ¿cómo es?, verticalmente integradas, y era parte de su materia que daba, no sé si todavía la das, en el posgrado de energía.